Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, muertes premonitorias. El día marcado. Comenzamos. Escucha esto. Un reloj. No lo ves, pero lo escuchas. Tic, tac, tic, tac. La habitación está en silencio, pero no es un silencio limpio. Es un silencio espeso, cargado. Huele a humedad antigua, a paredes que han absorbido años de respiraciones y secretos. El aire es frío, no como el frío del clima, sino como el frío que se mete bajo la piel cuando sabes que algo no está bien. Hay alguien sentado al borde de la cama. Respira hondo, demasiado hondo. No está enfermo, no está herido. No hay sangre, no hay gritos, no hay peligro visible. Pero algo está mal. Lo sabe. No porque lo haya leído, no porque un médico lo haya advertido, no porque exista una amenaza frente a sus ojos. Lo sabe en el cuerpo. Esa noche abraza a su madre un segundo más de lo normal. Se despide con una frase que suena distinta. Dice, si mañana no me ves, recuerda que te quiero. La madre se ríe. Le dice que deje de decir tonterías. Pero el día siguiente, el reloj sigue marcando el tiempo y él ya no respira. Eso es lo que nos reúne esta noche. Las muertes premonitorias no son fantasmas que se aparecen ni sombras que cruzan un pasillo. Son algo más perturbador. Son la sensación clara, precisa, casi quirúrgica de que el final está cerca. Personas que anuncian su propia muerte, que sueñan su funeral con detalles imposibles, que sienten un frío interno días antes, que repiten, no voy a llegar a tal fecha, y no llegan. ¿Es paranoia? ¿Es ansiedad llevada al extremo? ¿O es una certeza que la mente no puede explicar, pero el cuerpo sí reconoce? Hay una diferencia sutil entre el miedo irracional y la convicción silenciosa. La paranoia grita, la premonición susurra. La paranoia es caótica, exagerada, urgente. La premonición es tranquila, casi resignada. Quien la siente no corre desesperado, no entra en pánico, simplemente empieza a ordenar cosas. Al despedirse sin decirlo abiertamente, a mirar el calendario con una atención distinta. Algunos dicen que es el subconsciente detectando señales invisibles. Otros hablan de destino. Hay quienes susurran que, en ciertos momentos, la muerte se acerca lo suficiente como para que podamos olerla. Sí, olerla. Como flores marchitas antes de tiempo. Como tierra húmeda removida. Como un cuarto cerrado donde el aire no circula. Y entonces aparece el miedo. No el miedo al dolor, no el miedo al accidente, sino el miedo a la certeza. Imagínalo. Estás sentado en tu sala. Todo está normal. La televisión encendida,
el sonido lejano de un auto pasando por la calle, el olor del café recién hecho. Y de pronto, una idea atraviesa tu mente con la precisión de un cuchillo. No voy a estar aquí mucho tiempo. No sabes de dónde viene, no tienes pruebas, pero la frase se queda. Te toca la nuca, te enfría la espalda y ya no se va. Esta noche vamos a entrar en historias donde las personas no solo murieron, sino que lo sabían. Anunciaron fechas, tuvieron sueños que se cumplieron, dieron abrazos que ahora, en retrospectiva, eran despedidas. Vamos a caminar por ese territorio incómodo donde la lógica intenta explicar lo inexplicable y no siempre lo logra. Porque la pregunta que flota en el aire, densa, pesada, casi palpable, es esta. ¿Y si algunas personas sí saben cuándo van a morir? ¿Y si eso fuera cierto, estarías escuchando las señales? La fecha en el calendario. Hay algo inquietante en un calendario. Colgado en la pared, parece inofensivo. Cuadros blancos, números negros, días tachados con tinta azul. Pero cuando alguien rodea una fecha con un círculo y dice en voz baja, ese día, el papel deja de ser papel. Se convierte en sentencia. Mariana tenía 34 años cuando lo hizo. No estaba enferma, no tenía diagnósticos extraños ni amenazas latentes. Trabajaba, reía, hacía planes para diciembre aunque todavía fuera abril. Pero una tarde, mientras revisaba su agenda en la cocina, con el olor del arroz hirviendo y el vapor empañando los azulejos, tomó un marcador rojo y marcó el 17 de junio. Su hermana la vio. ¿Qué hay ese día?, preguntó sin levantar mucho la vista. Mariana dudó apenas un segundo. Luego dijo con una calma que no combinaba con la frase: me voy a morir. Lo dijo como quien anuncia vacaciones, sin dramatismo, sin lágrimas, sin risas. Su hermana soltó una carcajada incómoda. Ya deja de decir cosas raras. Pero Mariana no volvió a tocar ese cuadro del calendario. No lo tachó, no lo cambió. Solo lo miraba a veces, en silencio, mientras el reloj de la sala marcaba las horas con un sonido seco. Tic, tac, tic, tac. Los días siguientes no hubo crisis, no hubo ataques de pánico. Lo extraño fue otra cosa. Mariana empezó a ordenar cajones que llevaba años evitando. Separó fotografías viejas. Limpió el polvo acumulado en la parte superior del closet. Dobló con cuidado ropa que antes dejaba tirada sobre una silla. Cambió la clave de su correo y anotó la contraseña en un sobre cerrado con el nombre de su hermana escrito en tinta negra. Una noche, mientras el olor a jabón aún flotaba en el baño recién lavado, llamó a su madre. Solo quería decirte que te quiero. Nada más. La madre sintió un escalofrío, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Pero no dijo nada. Pensó que era sensibilidad exagerada. Cuando alguien anuncia su propia muerte, la reacción automática es negar, minimizar, reír. Porque aceptar la posibilidad sería abrir una puerta que nadie quiere cruzar. Pero lo inquietante no es la frase inicial, es el comportamiento que la sigue.
En los casos documentados de muertes premonitorias, familiares repiten patrones similares. Se despidió distinto, nos abrazó más fuerte, me pidió perdón por cosas antiguas, regaló objetos que jamás habría regalado. Como si la persona estuviera cerrando círculos invisibles. Mariana dejó de discutir, dejó de responder mensajes conflictivos. Comenzó a caminar más despacio, como si cada paso tuviera un peso específico. A veces se quedaba mirando la luz que entraba por la ventana de la sala. El polvo flotaba suspendido en el rayo dorado de la tarde. Y ella lo observaba con una expresión que su hermana no supo interpretar hasta después. No era tristeza, era aceptación. El 10 de junio, una semana antes de la fecha marcada, volvió a mencionar el tema. Estaban cenando. El olor a tortillas calientes llenaba el espacio. El televisor murmuraba noticias de fondo. Acuérdate de lo que te dije. ¿Susurró? ¿De qué? Preguntó su hermana con fastidio leve. Del 17. Hubo silencio, un silencio que se quedó pegado al techo. La noche anterior al 17 de junio fue extrañamente tranquila. No hubo tormentas, no hubo presagios cinematográficos, no hubo electricidad fallando. Mariana se duchó con agua tibia. El vapor cubrió el espejo. Con el dedo escribió algo sobre la superficie empañada. Cuando el espejo se secó, la palabra ya no estaba. Se acostó temprano, pero antes pasó por la habitación de su madre. La abrazó. No fue un abrazo casual. Fue lento, firme, con el rostro enterrado en el hombro. La madre notó que su respiración estaba más profunda de lo habitual. Descansa, dijo Mariana. Fue la última palabra que escuchó de su hija. El 17 de junio amaneció despejado. El cielo era de un azul limpio, casi ofensivo en su normalidad. Mariana salió de casa a las 8:20 de la mañana. El aire olía a gasolina y pan recién horneado de la panadería de la esquina. A las 8:43, un conductor que perdió el control en una avenida húmeda cruzó el semáforo en rojo. El impacto fue seco, metálico, brutal. Testigos dicen que no gritó. El calendario seguía colgado en la cocina cuando la policía llegó a notificar. El círculo rojo parecía más intenso que nunca. La madre cayó de rodillas frente a la pared. No por la sorpresa del accidente, sino por la frase. Me voy a morir. No era la única. Hay registros de hombres que anunciaron la fecha exacta de su fallecimiento semanas antes. Mujeres que dijeron, no llego a Navidad. Jóvenes que escribieron en redes sociales mensajes de despedida sin contexto aparente. A veces se argumenta que es coincidencia estadística, que alguien que repite la idea de morir eventualmente acertará. Pero lo que inquieta no es la probabilidad, es la precisión. La fecha, el día, la tranquilidad. Como si el reloj interno hubiera sincronizado su última cuenta regresiva. Los psicólogos hablan de intuición extrema, de microseñales físicas que el cerebro detecta antes de que la conciencia las procese. Otros hablan de algo menos racional, de un conocimiento ancestral, de un hilo invisible que se tensa cuando el final se acerca. Lo cierto es que los familiares coinciden en algo. El ambiente cambia.
se vuelve más denso, más lento, más silencioso, como si el aire mismo supiera lo que está por ocurrir. El calendario de Mariana sigue guardado en un cajón. El círculo rojo nunca fue borrado, porque cuando una fecha se cumple después de ser anunciada, deja de ser un número, se convierte en prueba. Y la pregunta empieza a golpear una y otra vez, como ese reloj que no se detiene. ¿Fue casualidad? ¿O ella, de alguna manera imposible de explicar, ya lo sabía? El sueño que no era un sueño. Hay sueños que se olvidan al abrir los ojos. Se desvanecen como humo cuando la luz entra por la ventana. Apenas quedan fragmentos. Una cara borrosa, una calle sin nombre, una sensación confusa. Y luego están los otros, los que despiertan contigo, los que traen olor, los que dejan una humedad pegada en la piel. Andrés comenzó a tener el mismo sueño 3 semanas antes de morir. La primera vez despertó con el corazón acelerado y la garganta seca. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la luz naranja que se filtraba desde la calle. Su respiración era irregular, como si hubiera corrido. En el sueño estaba en una sala amplia, silenciosa. Las paredes eran blancas, pero no blancas limpias, blancas frías, como las de un hospital antiguo. Había flores alrededor, muchas flores, lirios para ser exactos. El olor era penetrante, dulce y marchito al mismo tiempo. Ese aroma espeso que se queda en la nariz cuando entras a una funeraria. Intentó moverse, pero no podía. Miró hacia abajo y lo vio. Un ataúd abierto. Madera oscura, brillante. Interior acolchado en color beige. Y dentro estaba él. Su propio rostro. Pálido, inmóvil, con una ligera sombra azulada bajo los ojos. Despertó sudando. Se levantó de la cama y caminó hasta el baño. Encendió la luz. El espejo le devolvió una imagen viva, respirando. Se miró durante varios segundos como si necesitara confirmar que estaba ahí. Se rió nerviosamente. Ah, solo fue un sueño. Pero el olor seguía en su nariz. No era imaginación, era persistente, como si las flores hubieran estado realmente en el cuarto. La segunda vez ocurrió 4 noches después. Exactamente el mismo escenario, la misma sala, las mismas flores, el mismo ataúd. Pero esta vez había más detalles. Escuchó murmullos, voces bajas, el roce de ropa formal al caminar. Sintió el aire frío rozándole la frente y vio algo más. Una fotografía suya colocada junto al ataúd. Era una imagen específica, una que se había tomado meses atrás, con una camisa gris y fondo azul. Despertó de golpe. Eran las 3:17 de la madrugada. El cuarto olía totalmente a incienso. Él no tenía incienso. Encendió la lámpara, revisó la casa. Nada estaba fuera de lugar. Durante el desayuno,
le contó a su pareja. Ella intentó tranquilizarlo. Amor, estás estresado. Eso es todo. Pero Andrés no estaba ansioso durante el día. No hablaba obsesivamente de la muerte. No mostraba señales de depresión. Funcionaba con normalidad. Lo extraño era la claridad del sueño. No era borroso, no era simbólico, era específico. En la tercera repetición, el sueño se volvió aún más intenso. Ya no estaba mirando desde fuera, estaba dentro del ataúd. No sentía dolor, no sentía miedo, solo una conciencia extraña. Escuchaba los pasos acercándose, el roce de telas negras, alguien sollozando. Y entonces, una gota, una lágrima cayó sobre su mejilla inmóvil. La sensación fue tan real que despertó tocándose el rostro. Estaba seco, pero el olor a lirios era más fuerte que nunca. Esa mañana tomó su teléfono y escribió un mensaje a su mejor amigo. Si algún día me pasa algo, quiero que uses esa foto de la camisa gris. El amigo respondió con un emoji confundido. Los días siguientes el sueño continuó. No todas las noches, pero sí lo suficiente para que la repetición dejara de parecer coincidencia. Siempre la misma sala, siempre la misma disposición de flores, siempre la misma fotografía. El cerebro humano puede crear escenarios complejos. Puede mezclar memorias, miedos, imágenes vistas al azar. Pero, ¿puede replicar exactamente el mismo funeral una y otra vez? La última vez que soñó fue 2 días antes del accidente. Esta vez el detalle cambió. La tapa del ataúd comenzó a cerrarse lentamente. Y justo antes de que la oscuridad lo cubriera, escuchó un golpe seco, metálico. Despertó sobresaltado. El sonido resonó en su cabeza durante horas. El día del accidente amaneció nublado. El cielo tenía un tono gris plomizo, pesado. Andrés salió tarde al trabajo, conduciendo por una carretera húmeda. Un camión perdió el control en una curva cerrada. El impacto fue frontal, seco, metálico. Exactamente el sonido que había escuchado en el sueño. Cuando la familia organizó el velorio, eligieron una sala cercana a su casa. Las paredes eran blancas, blancas frías. La funeraria colocó lirios alrededor del ataúd. No porque alguien lo pidiera, era la decoración estándar. El aire olía a flores marchitas e incienso encendido en un rincón. Y cuando su pareja tuvo que elegir la fotografía para el servicio, eligió la de la camisa gris, la misma del sueño. El mejor amigo recordó el mensaje. Se le congeló el estómago. Durante el velorio, alguien dejó caer una lágrima sobre el rostro inmóvil de Andrés. Una gota que se deslizó exactamente como en la tercera repetición del sueño. No había forma de que él hubiera visto esa sala antes. No había manera de anticipar cada detalle. Coincidencia, dicen algunos. El subconsciente armando un escenario genérico que luego la realidad completó. Pero hay algo perturbador en la repetición obsesiva. Cuando un sueño insiste, cuando vuelve, cuando no se distorsiona, cuando tiene olor. Los especialistas explican que el cerebro puede anticipar riesgos.
que tal vez Andrés sabía que manejaba rutas peligrosas, que su mente construyó el peor escenario posible. Pero eso no explica la fotografía exacta, ni el tipo de color, ni el tipo de flor, ni el golpe metálico. Hay sueños que son metáforas y hay otros que parecen ensayos. Ensayos de algo que aún no sucede. La pregunta que queda suspendida en el aire, como el aroma espeso de las flores en una sala cerrada, es incómoda. ¿Estaba soñando o estaba recordando algo que todavía no ocurría? Cuando un detalle tras otro se cumple con precisión quirúrgica, la lógica empieza a tambalear. Y entonces el sueño deja de ser sueño. Se convierte en advertencia o en sentencia. Muy buenas noches, Arael. Saludos, saludos. La despedida involuntaria. Hay despedidas que se sienten normales. Nos vemos mañana. Un beso rápido en la mejilla. La puerta que se cierra con el sonido cotidiano de la rutina. Y luego están esas otras, las que duran un segundo más, las que aprietan distinto, las que dejan una sensación rara en el pecho, como si algo se hubiera acomodado o terminado. Claudia no tenía planes de morir aquel viernes. La mañana comenzó como cualquier otra. El olor a café recién hecho llenaba la cocina. Afuera, el sol golpeaba las ventanas con una luz tibia. Su hijo corría por el pasillo buscando su mochila, y el sonido de sus pasos pequeños rebotaba contra las paredes. Claudia lo llamó. Bebé, ven acá un momento. El niño de 8 años se acercó con impaciencia. Ella se agachó a su altura y lo abrazó. No fue un abrazo breve, no fue automático. Lo sostuvo, lo apretó contra su pecho como si estuviera intentando memorizar la forma exacta de su cuerpo. El niño comenzó a incomodarse. ¡Mamá, ya! Ella lo soltó despacio. Le acomodó el cabello con la mano temblorosa. Pórtate bien. Y si no te vuelvo a ver hoy, acuérdate que te amo. La frase quedó suspendida en el aire. El niño frunció el ceño. ¿Cómo que si no te vuelvo a ver? Claudia sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Nada, bebé, son cosas de adultos. Su esposo escuchó desde la puerta del dormitorio. Sintió una punzada leve en el estómago. No dijo nada. Pensó que estaba sensible. Durante el desayuno, Claudia parecía extrañamente tranquila. No revisó el teléfono, no discutió por las cuentas pendientes, no mencionó el tráfico. Observaba todo con una calma que rozaba lo solemne. Después buscó una pequeña caja guardada en el cajón más alto del closet. Era un collar de oro que su abuela le había regalado años atrás. Nunca lo prestaba, nunca lo dejaba fuera de su vista. Ese día se lo entregó a su hermana. Oye, ten, quiero que lo tengas tú. ¿Por? Preguntó ella riendo. Porque sí. Ay, no manches, ¿te vas a algún lado? Claudia negó con la cabeza. Ay, solo quiero que lo tengas.
Las personas que presienten su muerte no siempre lo dicen de forma directa. A veces lo filtran en acciones, en decisiones repentinas, en cerrar conversaciones pendientes. Esa tarde llamó a una amiga con la que había tenido un conflicto meses atrás. Perdóname, sí fui dura contigo. Te ofrezco disculpas. La amiga quedó desconcertada. ¿Te pasa algo? No, solo quería que lo supieras. Esa sensación de cierre emocional es un patrón que se repite en múltiples testimonios, como si la persona estuviera limpiando el terreno antes de marcharse. Claudia llegó a casa a las 6 de la tarde. El cielo tenía un tono anaranjado que teñía las paredes del comedor. El olor a sopa caliente llenaba el espacio. Se sentó junto a su esposo en el sillón. Apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por todo. Él soltó una risa incómoda. ¿Qué te pasa hoy? Ella no respondió de inmediato. Solo lo abrazó. Un abrazo largo, silencioso, con una intensidad que no coincidía con un día cualquiera. El cuerpo humano, cuando se despide sin saberlo conscientemente, parece ralentizarse. Cada gesto se vuelve más consciente, cada mirada más profunda. Esa noche, antes de dormir, volvió a abrazar a su hijo. Le besó la frente. Lo miró durante varios segundos mientras respiraba, como si estuviera registrando el sonido exacto de esa respiración. Mamá, ya vete a dormir, murmuró el niño. Ella apagó la luz. A las 11:42 de la noche, Claudia recibió una llamada del trabajo. Un problema urgente. Algo que necesitaba resolverse en persona. Su esposo se ofreció a acompañarla. No hace falta, amor, respondió ella con suavidad. Se puso una chaqueta ligera. El aire nocturno estaba fresco, con olor a asfalto húmedo. Las luces de la calle dibujaban sombras largas en el pavimento. Antes de salir, volvió a abrazarlo, más fuerte que en la mañana. Te amo, dijo. Yo también. Y cerró la puerta. La última imagen que su esposo tiene de ella es su silueta alejándose bajo la luz amarillenta del poste. A las 12:20 de la madrugada, el teléfono sonó. El sonido fue abrupto, estridente, como si rompiera algo invisible en la habitación. Él contestó con la voz aún cargada de sueño. Un oficial habló del otro lado. Su tono era neutro, profesional, distante. Accidente vehicular, impacto lateral, fallecimiento inmediato. La mente tarda en comprender las palabras. Se repiten, rebotan, pero no encajan. Lo primero que recordó no fue el accidente, fue la frase: si no te vuelvo a ver. Luego el collar, luego la llamada de disculpa, luego el abrazo. El hijo despertó con el ruido. Se asomó al pasillo. ¿Papá? Él no pudo hablar durante varios segundos. Las despedidas involuntarias son las más perturbadoras, porque solo cobran sentido después. En el momento parecen exageraciones, sensibilidad pasajera,
dramatismo innecesario. Pero cuando el evento ocurre horas más tarde, cada gesto se transforma en señal. Los expertos dirán que es interpretación retrospectiva, que la mente busca patrones para aliviar el caos. Tal vez. Pero hay algo en la intensidad de esos abrazos que no encaja con lo casual. Testimonios similares describen lo mismo. Me miró como nunca antes. Me dijo que cuidara de todos. Me regaló algo que jamás habría soltado. Se quedó en silencio demasiado tiempo. Claudia no sabía cómo moriría. No sabía la hora exacta. No conocía el cruce donde el otro conductor ignoraría el semáforo. Pero algo en ella parecía haber entendido que ese día no era un día común. Cuando su esposo entró al dormitorio de su hijo para darle la noticia, el cuarto aún olía al champú que Claudia había usado esa mañana. Un aroma dulce, leve, persistente. Y en ese olor, en ese recuerdo fresco, quedó flotando una certeza incómoda. Ella se estaba despidiendo. No de forma dramática, no con miedo, sino con una calma que solo tiene sentido cuando el final ya está escrito en algún lugar invisible. La llamada de aquella madrugada no solo confirmó una muerte, confirmó que las despedidas habían sido reales. Y cuando un abrazo se convierte en último abrazo, sin que nadie lo supiera conscientemente, el mundo entero cambia de textura. Porque entonces ya no es accidente, es una despedida anunciada. El cuerpo que ya sabía. Hay advertencias que no llegan en forma de voz. No hay sueños, no hay frases de despedida, no hay calendarios marcados. Solo el cuerpo, un temblor leve en las manos, un frío que no coincide con la temperatura del cuarto, una presión interna que ningún estudio logra explicar. Elena tenía 42 años, salud estable, estudios recientes normales, sin antecedentes graves. Pero un lunes por la mañana despertó con una sensación que no sabía nombrar. No era dolor, no era mareo, no era fiebre. Era una certeza física, como si algo dentro de su pecho estuviera fuera de lugar. Se sentó en la cama. El cuarto estaba tibio. La ventana entreabierta dejaba entrar el olor fresco del amanecer. El sonido lejano de un camión de basura arrastrándose por la calle rompía el silencio. Y aún así sentía frío. Un frío interno, no en la piel, en el centro del cuerpo. Se levantó, caminó hasta la cocina, preparó café. El vapor caliente subió hacia su rostro, pero la sensación no desapareció. Se tocó el esternón con la palma abierta. Ahí. Algo no estaba bien. Fue al médico ese mismo día. Electrocardiograma normal. Presión estable. Oxigenación correcta. Puede que sea ansiedad, se dijo ella misma. La palabra quedó flotando como una etiqueta conveniente. Ansiedad. Pero Elena no estaba angustiada. No había crisis reciente, no tenía conflictos urgentes. Lo que sentía no era nerviosismo, era advertencia.
Esa noche, mientras se duchaba, el agua caliente caía sobre sus hombros, formando pequeños ríos que descendían por su espalda. Cerró los ojos. El frío regresó, más profundo, más denso, como si una corriente invisible recorriera sus órganos. No había dolor, no había síntoma medible, pero el cuerpo insistía. Durante los días siguientes, la sensación no se fue. Apareció en momentos inesperados, mientras caminaba por el supermercado, entre el olor a frutas y detergente, mientras esperaba el semáforo en rojo dentro de su automóvil, incluso al reír con sus amigas. De pronto, el frío, un descenso interno y una idea que emergía sin permiso. Algo va a pasar. Volvió al médico. Le hicieron análisis de sangre, radiografías, todo dentro de los parámetros normales. Señora, tal vez sea estrés acumulado, sugirió el especialista con tono tranquilizador. Pero Elena conocía su cuerpo. Sabía cómo se sentía el cansancio. Sabía cómo se sentía la tristeza. Sabía cómo se sentía la tensión. Esto era distinto, era físico, era preciso, como una alarma silenciosa que no encontraba botón de apagado. Comenzó a notar pequeños detalles. El corazón a veces parecía latir con un ritmo diferente. No acelerado, no irregular, solo distinto, como si estuviera trabajando más profundo. Se despertaba en la madrugada con la sensación de que debía sentarse, como si acostada algo estuviera mal alineado. El aire nocturno entraba por la ventana con olor a tierra húmeda. La casa estaba en silencio, y en ese silencio su respiración se escuchaba demasiado fuerte. Escúchame, parecía decir el cuerpo. La medicina y la intuición no siempre caminan juntas. La medicina exige datos. La intuición se alimenta de percepción. Los estudios clínicos no mostraban anomalías, pero el cuerpo seguía hablando. Una tarde, mientras doblaba ropa recién lavada, el aroma limpio del detergente impregnando las telas, la sensación se intensificó. No era dolor, era un vacío repentino, como si el centro del pecho se hubiera vuelto hueco. Se apoyó en la mesa, respiró profundo y el frío subió por el cuello hasta la nuca. Y entonces lo dijo en voz alta, aunque no hubiera nadie en la habitación. No tengo mucho tiempo. No era dramatismo, era constatación. Esa noche llamó a su hermana. Oye, ¿te has sentido alguna vez como si tu cuerpo supiera algo antes que tú? La hermana rió nerviosa. No manches, eso suena a película. No es película, respondió Elena con voz baja. Es como si algo estuviera apagándose lentamente. El viernes por la mañana volvió a despertarse con esa sensación. El cuarto estaba oscuro, el reloj marcaba las 5:12. El frío era más intenso que nunca. Se sentó en la cama. El corazón latía, pero distinto, como un tambor que pierde fuerza. Se levantó con dificultad, caminó hacia la cocina.
El piso frío bajo sus pies parecía amplificar la sensación interna. Intentó servirse agua. El vaso tembló en su mano. No había dolor agudo, no había advertencia dramática, solo una certeza física profunda. Elena alcanzó a decir el nombre de su esposo antes de desplomarse. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue seco, contundente. El olor a café recién molido se mezcló con el silencio abrupto. El informe médico posterior habló de un evento cardíaco súbito, una arritmia fulminante difícil de detectar en estudios previos. Algo que no pudo haberse manifestado claramente antes. Pero el cuerpo sí lo había sentido, durante días, durante noches. Esa sensación persistente que nadie logró medir era real. Elena no soñó su muerte, no anunció una fecha, no regaló pertenencias. Su advertencia fue interna, silenciosa, biológica. Hay casos similares documentados en hospitales. Pacientes que horas antes de un paro cardíaco expresan una convicción inexplicable. No me voy a ir a casa. Hoy no salgo de aquí. Algo está mal. Sin datos clínicos alarmantes. El cuerpo humano es una red compleja de señales eléctricas y químicas. Microcambios imperceptibles pueden activar mecanismos que la conciencia apenas roza. Tal vez Elena detectó a nivel inconsciente alteraciones sutiles. Tal vez su sistema nervioso envió señales antes de que la maquinaria fallara por completo. O tal vez hay una sabiduría más antigua que la ciencia todavía no logra traducir. Porque cuando la medicina dice todo está bien, pero el cuerpo susurra lo contrario, ¿a quién se le cree? El esposo de Elena aún recuerda el tono exacto de su voz la noche anterior. No era miedo, era reconocimiento. Como si su cuerpo ya hubiera leído una página que el resto todavía no alcanzaba a ver. La muerte súbita no siempre llega sin aviso. A veces el aviso no se escucha con los oídos. Se siente en el centro del pecho, como un invierno interno que avanza lento hasta congelarlo todo. La voz en la oscuridad. Hay noches que no están hechas para dormir. La oscuridad se siente más espesa, más densa, como si el aire tuviera peso. No es la oscuridad común, esa que simplemente apaga los colores. Es otra cosa. Es una sombra que parece respirar junto a la cama, que se instala en el techo y baja lentamente por las paredes como humedad invisible. Todo comienza con un sonido casi imperceptible, un susurro. No es una palabra clara al principio. Es más bien una vibración que roza el oído, como cuando alguien habla desde la habitación contigua. La mente intenta acomodarlo dentro de lo lógico. El viento, la tubería, el crujido de la madera. Pero entonces llega el detalle que rompe la tranquilidad. La voz pronuncia tu nombre. No lo grita, lo suplica. Lo dice con una calma inquietante, como si supiera que vas a escucharlo, como si siempre hubieras estado destinado a oírlo. Muchos testimonios coinciden en lo mismo. El susurro ocurre en la penumbra exacta que antecede al sueño profundo. Ese punto en el que el cuerpo está rendido, pero la conciencia todavía flota. Ahí, en esa frontera frágil entre vigilia y sueño,
algo se filtra. Escuché que me llamaban, dicen, y lo dicen con una seguridad que no admite burla. No era imaginación, no era un sueño, no era una alucinación pasajera, era su nombre. La primera vez lo ignoran. La segunda se incorporan en la cama con el corazón latiendo fuerte contra las costillas. La habitación está intacta, la puerta cerrada, la ventana quieta, sin corrientes de aire, sin pasos. Pero la sensación no desaparece. Hay alguien ahí. No visible, no tangible, pero presente. La oscuridad adquiere textura. Se vuelve rugosa, se pega a la piel, se instala en la garganta como un sabor metálico. Algunos describen que tras el susurro sienten un frío localizado. No en todo el cuerpo, solo en la nuca, en la parte posterior del cuello. Un descenso de temperatura que no corresponde con la habitación, como si algo se hubiera acercado demasiado. Las noches siguientes, la voz regresa, a veces desde la esquina del cuarto, a veces desde debajo de la cama, a veces justo al lado del oído izquierdo. Siempre el nombre, siempre en tono bajo, nunca con emoción. En esos días algo empieza a cambiar. La persona duerme menos, se vuelve más irritable, observa las sombras como si tuvieran movimiento propio. Se detienen los reflejos de los espejos, convencida de que algo podría cruzar detrás. La casa huele distinto. No es un olor fuerte, pero es persistente. Algo parecido a madera húmeda mezclada con polvo antiguo. Un aroma que no estaba antes. Y entonces llega la sensación, más perturbadora que ninguna otra que se haya sentido. No es que la voz quiera asustarlo, es que quiere advertirlo. Hay quienes aseguran que después del tercer o cuarto susurro entienden algo sin palabras. Una certeza inexplicable se instala en el pecho. Algo va a pasar. No saben qué, no saben cómo, pero lo saben. La última noche antes del accidente suele ser distinta. El aire está más frío. El silencio es más profundo. La oscuridad parece latir. En uno de los casos más inquietantes, un hombre contó a su esposa que llevaba una semana escuchando que lo llamaban mientras intentaba dormir. Ella lo atribuyó al estrés, al cansancio. La última noche, él no pudo conciliar el sueño. A las 3:12 de la madrugada, se sentó en la cama con la respiración agitada. La voz ya no era un susurro distante. Estaba justo detrás de él. No volteó, no quiso hacerlo, porque, según dijo después, sabía que si miraba, confirmaría algo que no podría soportar. La voz pronunció su nombre por última vez. Y luego, nada. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que parecía haber absorbido incluso el sonido de su propia respiración. A la mañana siguiente salió temprano rumbo al trabajo. El cielo estaba cubierto por una neblina espesa que opacaba los colores de la ciudad. El asfalto parecía más oscuro, más húmedo de lo habitual. A las 7:46, su vehículo fue impactado por un camión que perdió el control. Muerte instantánea. Cuando su esposa recordó la semana previa, el detalle que más le estremeció no fue el accidente, fue el silencio. La noche anterior, por primera vez en días, no escuchó nada. No había susurro, no hubo nombre. Como si aquello que llamaba hubiera cumplido su función. En otros casos, la experiencia es aún más breve.
una sola noche, una sola vez. Una mujer de 26 años escuchó su nombre pronunciado claramente mientras apagaba la luz de su habitación. Juró que provenía del pasillo. Se levantó, revisó cada espacio. Nada. Esa misma madrugada sufrió un aneurisma cerebral mientras dormía. La pregunta que queda suspendida en el aire es inquietante. ¿La voz anuncia? ¿Advierte? ¿O simplemente llama? Hay algo profundamente perturbador en la idea de que la muerte no siempre llega en silencio, que en algunos casos se aproxima como una presencia que se toma la molestia de susurrar tu identidad antes de tocarte. Porque no es lo mismo morir de repente que ser llamado antes. Y si la voz no es externa, si no viene del pasillo, si no está debajo de la cama, si la voz proviene de un lugar más profundo, de un rincón de la mente que sabe lo que el cuerpo aún no entiende, quizá no sea una entidad. Quizá sea el propio organismo percibiendo un colapso inminente. Quizá sea la conciencia detectando un desenlace antes de que ocurra. Pero entonces surge otra inquietud. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el tono? ¿Por qué el frío? En todos los relatos, después del evento fatal, hay un elemento que se repite con precisión escalofriante. El silencio. No más susurros, no más presencia, no más llamado. Como si aquello que habitaba la oscuridad hubiera cerrado la puerta detrás de sí. Y lo más inquietante de todo es que quienes sobreviven para contarlo, es decir, los familiares, las parejas, los amigos, suelen recordar una frase que se repite. La última noche estuvo raro. Raro en la forma de respirar, raro en la manera de mirar el techo, raro en la quietud. Esa quietud que no era descanso, era anticipación. Si alguna vez, en la mitad de la madrugada, has escuchado tu nombre sin que nadie esté cerca, tal vez lo primero que hiciste fue encender la luz, verificar, respirar hondo, convencerte de que fue tu imaginación. Pero esta noche, cuando apagues la lámpara y la habitación quede completamente sumergida en sombra, escucha con atención. No el ruido de la calle, no el zumbido lejano de los cables eléctricos. Escucha el espacio entre sonidos. Porque si algo pronuncia tu nombre en voz baja, sin emoción, sin urgencia, la pregunta no será quién está ahí. La pregunta será, ¿por qué ahora? El reflejo que no era igual. Hay algo profundamente inquietante en los espejos cuando la casa está en silencio. No por lo que muestran, sino por lo que podrían mostrar. El vidrio parece inofensivo durante el día. Devuelve una imagen obediente, precisa, mecánica. Refleja cada pestaña, cada línea de expresión, cada sombra bajo los ojos. Pero en la penumbra, cuando la luz es débil y amarillenta, el reflejo adquiere una cualidad extraña. No siempre responde con la misma velocidad. No siempre parece completamente sincronizado. Algunas personas, días antes de morir, reportan una sensación específica y perturbadora. Se miran al espejo y no se reconocen del todo.
No es un cambio físico evidente. No hay heridas nuevas ni rasgos deformados. Es algo más sutil, más difícil de describir. La mirada. Dicen que sus ojos se ven distintos, más apagados, más lejanos, como si estuvieran observando desde un lugar que ya no pertenece del todo a este mundo. Una mujer de 38 años contó a su hermana que llevaba varios días sintiéndose fuera de su propio cuerpo. Se detenía frente al espejo del baño cada mañana con el olor del jabón aún fresco en el aire, el vapor empañando parcialmente el cristal, y sentía una desconexión. «Esa no soy yo», dijo en voz baja una noche. No lo dijo con miedo, lo dijo con desconcierto. Se acercó tanto al espejo que su respiración dejó un óvalo húmedo sobre la superficie. Tocó su mejilla. El reflejo hizo lo mismo. Pero había una fracción de segundo que le incomodaba. Una mínima demora. Un gesto que no parecía del todo natural. Esa sensación duró unos días. En fotografías familiares tomadas esa semana, algo llamó la atención después. Todos sonreían, pero ella no. No era que estuviera triste, no era que estuviera seria. Era que su expresión parecía ausente. Los ojos no miraban directamente a la cámara. Miraban ligeramente hacia un costado, como si algo invisible se encontrara fuera del encuadre. Horas después de aquella última fotografía, sufrió un paro cardíaco inesperado. Sin antecedentes, sin advertencia médica. Solo una caída súbita en la sala de su casa, mientras la luz de la tarde teñía las paredes de un tono naranja tenue. Cuando su familia revisó las imágenes posteriores al funeral, la última foto adquirió otro significado. No era una simple expresión distraída. Era una despedida que nadie supo leer. Las experiencias disociativas no siempre se describen como algo paranormal. Desde la psicología pueden explicarse como episodios breves donde la mente se distancia de la percepción corporal. Pero en estos casos, la coincidencia temporal resulta inquietante. Días antes de morir, algunas personas aseguran sentirse como espectadores de su propia vida. Se observan actuar. Escuchan su voz como si proviniera desde lejos. Se tocan el rostro y sienten que no pertenece del todo. Un hombre relató que mientras se afeitaba frente al espejo, tuvo la sensación de que su reflejo lo observaba con compasión. No con burla, no con amenaza, con compasión. Como si supiera algo que él todavía ignoraba. La cuchilla vibraba suavemente contra su piel, dejando un rastro limpio sobre la espuma blanca. El baño olía a loción mentolada. Todo parecía normal, pero la mirada del espejo no coincidía con su estado interno. Parecía cansado de mí, dijo después. Esa tarde salió a hacer un trámite cotidiano, un trayecto que había recorrido cientos de veces, pero nunca regresó. Un conductor distraído cruzó un semáforo en rojo. El impacto fue seco, inmediato. Hay otro elemento que se repite con frecuencia.
La percepción de que el reflejo está ligeramente más pálido, más rígido, como si la vitalidad se hubiera retirado antes del cuerpo físico. En algunos testimonios, la persona evita mirarse, siente incomodidad, incluso rechazo. Una joven universitaria confesó a su mejor amiga que no soportaba verse en el espejo desde hacía una semana. Sentía que algo en su expresión la perturbaba. Decía que sus ojos parecían más grandes, más oscuros, que su sonrisa no se extendía hasta la mirada. La amiga intentó tranquilizarla. Estrés, falta de sueño, ansiedad. Esa misma noche, la joven se tomó una fotografía en su habitación. La luz provenía de una lámpara lateral, proyectando sombras largas sobre la pared. En la imagen, su rostro está parcialmente iluminado. Lo inquietante no es la iluminación, es la expresión. No hay miedo, no hay tristeza, hay una quietud profunda. Una inmovilidad que no corresponde a alguien de 20 años. Horas después, un aneurisma cerebral terminó con su vida mientras dormía. Cuando la familia analizó la fotografía, hubo un detalle que erizó la piel de todos. La pupila izquierda parecía ligeramente más dilatada que la derecha. Un detalle mínimo, pero suficiente para convertir la imagen en un presagio involuntario. El fenómeno del reflejo distinto no siempre se manifiesta como una alteración visual evidente. A veces es una sensación. Te miras y percibes que algo ya se está despidiendo. Que la conexión entre lo que eres y lo que ves se ha debilitado. Como si el cuerpo siguiera aquí, pero una parte de ti ya estuviera retirándose lentamente. Hay quienes describen la experiencia como verse desde afuera, como observarse de pie frente al espejo, pero desde un ángulo imposible, desde el techo, desde la esquina del cuarto. Un desdoblamiento silencioso. En esos días, el entorno parece ligeramente desenfocado. Los sonidos se perciben amortiguados, los colores menos intensos. Y sin embargo, nadie alrededor nota algo fuera de lo común. La última fotografía suele convertirse en un objeto cargado de significado. Una imagen tomada por rutina, una selfie rápida, una foto grupal en una reunión trivial. Después de la muerte, esa imagen se amplía, se analiza, se observa con detenimiento obsesivo. Se buscan señales, sombras extrañas, reflejos adicionales en ventanas, cambios en la expresión. Pero lo más perturbador casi nunca es algo sobrenatural. Es la sensación de que la persona ya no estaba completamente ahí. En un caso documentado, la última foto de un hombre fue tomada en una gasolinera, minutos antes de un accidente fatal en carretera. Sonreía levemente. El cielo detrás estaba gris. Nada extraordinario. Sin embargo, al ampliar la imagen, su mirada parecía enfocada en un punto que no correspondía con la cámara ni con el entorno. Miraba hacia la distancia, hacia algo que no podemos ver. El análisis posterior no encontró manipulaciones, no hubo sombras inexplicables, no apareció ninguna figura detrás, solo su rostro. Y una expresión que ahora, vista después del desenlace, resulta imposible de ignorar. La pregunta que queda suspendida es inquietante. ¿El reflejo cambia porque algo externo se aproxima? ¿O cambia porque el cuerpo, en lo más profundo, ya sabe que su tiempo se está agotando? Tal vez no sea el espejo el que se altera. Tal vez somos nosotros los que comenzamos a desvanecernos antes de que el corazón se detenga.
El espejo no inventa, solo devuelve. Y sí, días antes de morir, alguien percibe que su imagen no coincide del todo con quien cree ser. Quizá no se trate de paranoia. Quizá sea el instante en que la conciencia comienza a soltarse. La última fotografía permanece, impresionada en papel o almacenada en la memoria de un teléfono. Una imagen fija de alguien que en ese momento aún respiraba, pero que tal vez en su reflejo ya estaba mirando hacia otro lado, hacia un lugar donde los espejos ya no devuelven nada. El mensaje final. Hay palabras que nacen sin intención de despedida. Mensajes enviados a las 2:17 de la tarde. Llamadas breves en medio de una jornada común. Notas escritas con prisa sobre una mesa desordenada. Nada parece extraordinario en el momento, hasta que lo es. El mensaje final casi nunca se presenta como tal. No lleva un encabezado dramático. No contiene confesiones cinematográficas ni frases solemnes. Es cotidiano, incluso banal. Avísame cuando llegues. Te quiero. Nos vemos mañana. Pero después de la muerte, cada palabra se reescribe en la memoria. Y entonces todo cambia. Un hombre envió un audio a su madre antes de salir de casa. Su voz sonaba tranquila, ligeramente apresurada. Ma, luego te marco. Solo quería decirte que te quiero. Nada extraño. Siempre se despedía así. Pero esa tarde, un accidente laboral terminó con su vida. Cuando la madre reprodujo el audio en el funeral, la entonación adquirió otro peso. La pausa breve antes del te quiero. La respiración ligeramente más profunda. El ruido de fondo que ahora parecía un eco distante. Escucharlo ya no era un acto cotidiano. Era una despedida que nadie supo interpretar a tiempo. Hay algo inquietante en los mensajes enviados horas antes de morir. No porque lo que dicen sea explícito, sino por lo que insinúan sin saberlo. Una mujer escribió a su mejor amiga a las 11:43 de la noche. Gracias por todos estos años. Pase lo que pase, acuérdate que siempre estuve orgullosa de ti. La amiga respondió con un emoji de corazón y la promesa de verse el fin de semana. Esa madrugada, la mujer sufrió un derrame cerebral fulminante. La frase, pase lo que pase, quedó suspendida como un eco imposible de ignorar. ¿Presentimiento? ¿Casualidad? ¿Una forma inconsciente de cerrar asuntos pendientes? Las llamadas que suenan a despedida tienen una cualidad particular. Son más largas de lo habitual o, paradójicamente, más breves y contenidas. La voz suena más serena o más suave, como si algo se hubiera acomodado internamente. Un padre llamó a su hija desde la carretera. Solo quería escucharte un momento. Pa, ¿está todo bien? Sí, todo está bien. Hubo un silencio extraño en medio de la conversación. No incómodo, no forzado. Un silencio denso, como si ambos intuyeran algo sin nombrarlo. Horas después, un tráiler invadió su carril en una curva cerrada. La hija conservó el registro de la llamada. 3 minutos y 42 segundos. Cada vez que lo reproduce,
hay un instante en el que la respiración de su padre parece más lenta, más profunda, como si ya estuviera lejos. Las notas sin contexto son aún más perturbadoras. Papel doblado en el cajón, una frase escrita en el bloc del celular, una línea en la parte trasera de una factura. Perdón por lo que no supe decir. No era culpa de nadie. Estoy en paz. Frases que en el momento no parecen alarmantes, pero que tras la muerte se convierten en piezas de un rompecabezas incompleto. En uno de los casos más inquietantes, un joven dejó una nota en su escritorio antes de salir a correr. No estaba dirigida a nadie en particular. Solo decía: si algo pasa, quiero que sepan que fui feliz. No era depresivo, no tenía antecedentes médicos graves, no estaba atravesando una crisis visible. Un conductor ebrio perdió el control en la avenida por donde él corría cada mañana. El impacto fue inmediato. La nota fue encontrada esa misma tarde. La frase, si algo pasa, ya no parecía una construcción hipotética, parecía una aceptación anticipada. El contenido que cobra sentido después tiene una característica común: la ambigüedad. No son despedidas formales, no son testamentos emocionales, son palabras abiertas. Y es precisamente esa apertura la que permite que tras la tragedia cada sílaba se expanda hasta volverse insoportable. Un mensaje de texto enviado a las 6:08 de la mañana. Hoy siento algo raro. Si no te escribo luego, ya sabes que te quiero. La destinataria pensó que se refería a una reunión importante, a un día complicado. A las 9:26 de la mañana recibió la noticia del accidente. La frase, si no te escribo luego, dejó de ser una frase casual. Se convirtió en una frontera. Hay quienes creen que en los momentos previos a la muerte, la mente busca cerrar ciclos, resolver pendientes invisibles, emitir señales que solo después podrán interpretarse. Otros sostienen que se trata de coincidencias inevitables en un mundo donde millones de mensajes se envían cada minuto. Pero cuando el mensaje te pertenece, la estadística deja de importar. Importa la entonación, importa la elección de palabras, importa el horario, importa la sensación. Una esposa relató que su marido, antes de salir de casa aquella mañana, la abrazó con una intensidad poco habitual. Gracias por todo, le dijo. ¿Por qué hablas así? Nada, solo gracias. Esa tarde, un paro cardíaco lo sorprendió en su oficina. El mensaje no fue escrito, fue pronunciado y quedó flotando en el aire de la cocina como una despedida que nadie descifró a tiempo. El clímax de estas historias no es el accidente, no es el hospital, no es el certificado de defunción. Es el momento en que alguien días después decide leer el mensaje en voz alta. La sala está en silencio. El olor a flores marchitas aún impregna el ambiente. Las cortinas apenas filtran la luz gris de la tarde. El teléfono tiembla ligeramente en manos que todavía no aceptan lo ocurrido. La voz que lee intenta mantenerse firme. Gracias por acompañarme en todo. Si algún día no estoy, no estés triste por mí. La primera vez que se leyó sonó exagerado, dramático.
La segunda vez, tras la muerte, sonó exacto. Cada palabra adquiere una gravedad nueva cuando se pronuncia después del final, porque el mensaje ya no es presente, es testimonio. Y cuando se termina de leer, el silencio que queda en la habitación no es vacío, es definitivo. No hay respuesta posible, no hay corrección, no hay segunda oportunidad para preguntar qué quiso decir realmente. El mensaje final no siempre predice, pero sí revela. ¿Revela qué? Incluso sin saberlo. A veces decimos más de lo que creemos. Que hay momentos en los que la conciencia se adelanta un paso y deja sembrada una frase que solo germinará después. Quizá no sea un fenómeno sobrenatural. Quizás el instinto humano de cerrar puertas sin anunciarlo. O quizá, en las imágenes invisibles de la percepción, sabemos más de lo que admitimos. La próxima vez que recibas un mensaje inesperado, una llamada más larga de lo normal, un te quiero, dicho sin motivo aparente, escúchalo con atención, no para temer, sino para comprender que las palabras tienen peso y que a veces, sin saberlo, estamos escribiendo nuestro propio epílogo. Cuando el destino respira en la nuca. Hay momentos en que la sensación no viene de un sueño, ni de un espejo, ni de un susurro en la oscuridad. Viene del aire mismo, de esa impresión súbita de que alguien o algo está justo detrás de ti, tan cerca que casi puedes sentir su aliento en la nuca. No lo ves, no lo escuchas, pero lo sientes. Es una presión leve, constante, como una mano invisible que no toca, pero acompaña. Algunas muertes premonitorias no están rodeadas de fenómenos extraños. No hay voces, no hay reflejos alterados, no hay mensajes explícitos. Hay una certeza que llega sin dramatismo. Algo va a pasar. En la historia existen casos documentados que incomodan por su precisión. Personas que días antes de morir expresaron un presentimiento concreto. No ansiedad difusa, no miedo general, una afirmación directa. Un empresario europeo, antes de abordar un vuelo transatlántico en los años 70, comentó a su asistente que tenía la sensación de que no regresaría. No tenía miedo a volar, no había señales técnicas de riesgo, era un vuelo rutinario. Horas después, la aeronave sufrió una falla estructural en pleno trayecto. Los investigadores hablaron de metal fatigado, de mantenimiento deficiente, pero la frase previa quedó suspendida. No creo volver. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando la estadística se encuentra con la precisión verbal, el azar empieza a sentirse insuficiente. En otro caso ampliamente discutido en círculos académicos, es el caso de una escritora que semanas antes de fallecer por una enfermedad no diagnosticada, dejó constancia en su diario personal de una sensación persistente. No llegaré al invierno. No tenía diagnóstico terminal, solo cansancio leve, dolor ocasional. Murió a finales de otoño por una complicación súbita que los médicos no anticiparon. La pregunta que inevitablemente surge es incómoda. ¿El cuerpo sabía antes que la medicina? Hay una línea delgada entre coincidencia y premonición. La coincidencia
implica azar. La premonición implica percepción. ¿Pero percepción de qué? Algunos neurocientíficos sugieren que el cerebro detecta microseñales fisiológicas imperceptibles para la conciencia, cambios celulares, alteraciones mínimas en el ritmo cardíaco, variaciones químicas. El subconsciente podría procesar esa información antes de que la mente racional la registre. Así, el presentimiento no sería místico, sería biológico. Una alarma interna traducida en intuición. Pero hay casos donde esa explicación no alcanza. Un hombre canceló un viaje de último minuto porque, según dijo, algo no se siente bien. Horas después, el autobús en el que debía viajar sufrió un accidente fatal. En ese caso, el presentimiento salvó una vida, pero en otros solo la anuncia. La sensación de que el destino respira en la nuca no siempre es dramática. A veces es una calma extraña, un orden repentino. Personas que, días antes de morir, organizan documentos, arreglan cajones, eliminan archivos innecesarios. No como quien planea el final, sino como quien siente la necesidad de dejar todo en su lugar. Un profesor universitario pasó un fin de semana completo clasificando papeles acumulados durante años. Sonrió mientras lo hacía. Comentó a su esposa que quería dejar todo listo. El lunes sufrió un infarto fulminante en su despacho. No había diagnóstico previo, no hubo advertencia médica clara. Solo ese impulso de ordenar. Como si algo en lo profundo hubiera entendido que el tiempo se estrechaba. ¿Destino o subconsciente? La palabra destino implica un guión escrito, una ruta trazada antes de nacer. El subconsciente, en cambio, es un sistema biológico sofisticado, capaz de interpretar patrones invisibles. Pero incluso si aceptamos la explicación racional, la inquietud permanece, porque eso significaría que, en algún nivel, sí sabemos que dentro de nosotros existe un conocimiento silencioso que no siempre se expresa en palabras claras, pero que se filtra en actos, en frases, en decisiones inesperadas. Y si eso es cierto, entonces no somos completamente ajenos a nuestro final. Un caso particularmente perturbador ocurrió en una pequeña ciudad costera. Una mujer de 45 años comenzó a experimentar una sensación constante de que no debía estar sola. No era miedo, no era irracional, era una percepción específica. Evitaba conducir sola, evitaba caminar por ciertas calles. Un día ignoró esa sensación. Condujo sola hacia una reunión habitual. Un camión perdió el control bajo la lluvia intensa. El impacto fue inevitable. Quienes creen en el destino dirán que nada podía cambiarlo. Quienes creen en la intuición dirán que ella sintió la amenaza, pero no pudo evitarla. Lo que inquieta no es el accidente, es la respiración en la nuca días antes. Esa presión leve que anuncia algo sin nombrarlo. Hay personas que describen el presentimiento como una sombra que los acompaña. No una figura visible, más bien una densidad en el ambiente, una alteración sutil en la percepción del tiempo. Los días parecen más intensos, los sonidos más claros, los abrazos más prolongados, como si el mundo se volviera ligeramente más nítido antes de apagarse.
Quizá porque el cerebro, al detectar un riesgo inminente, amplifica los sentidos. O quizá porque algo más se aproxima. El clímax de estas historias no es la muerte en sí, es la duda que queda. Esa duda que se instala en quien escucha, en quien recuerda, en quien ahora apaga la luz antes de dormir. ¿Y si algunos presentimientos no son ansiedad? La ansiedad es difusa, inquieta sin dirección concreta. El presentimiento es preciso. Apunta algo, aunque no pueda describirlo. Si alguna vez has sentido que algo no encaja, que una decisión aparentemente trivial pesa más de lo normal, que una despedida se siente definitiva sin razón lógica, tal vez no sea paranoia, tal vez no sea sugestión, tal vez sea ese conocimiento silencioso que habita bajo la superficie de la conciencia, ese que percibe variaciones mínimas en el pulso, ese que detecta cambios imperceptibles en el entorno, ese que entiende lo que aún no queremos aceptar. Imagina por un momento que en lo más profundo sí sabemos la fecha, no de forma consciente, no con números marcados en un calendario, pero sí como una vibración leve, constante, como una respiración que se acerca. Cuando el destino o el subconsciente respira en la nuca, no siempre grita, a veces solo espera. Espera que lo ignores, espera a que lo escuches, espera a que vivas como si no estuviera ahí. Y quizás esa sea la parte más inquietante de todas, que no necesitamos una voz en la oscuridad, ni un reflejo distinto, ni un mensaje final. A veces basta con esa sensación mínima, casi imperceptible, de que el aire detrás de nosotros se vuelve más frío, más cercano, más presente. Y ahora la pregunta no es si existe el destino. La pregunta es más íntima, más incómoda, más silenciosa. Si mañana, al despertar, sientes por un instante que algo está por ocurrir, ¿lo llamarías ansiedad? ¿O te atreverías a reconocer que tal vez, solo tal vez, es un aviso? Lo que aún no hemos querido escuchar. Escucha, el reloj sigue ahí. Ese mismo tic-tac, tic-tac que abría esta emisión. Constante, preciso, indiferente. La respiración vuelve a sentirse en la habitación. La tuya, lenta, automática. Y si prestas suficiente atención, tal vez percibas el olor leve a humedad que describimos al inicio. Ese aroma casi imperceptible que se cuela en las paredes cuando la noche cae y todo queda en silencio. Nada ha cambiado. Y sin embargo, algo cambió. Hablamos de fechas que se cumplieron, de sueños que se repitieron hasta hacerse realidad, de abrazos que duraron más de lo normal, de voces que susurraron nombres en la oscuridad, de reflejos que ya no parecían pertenecer del todo al cuerpo, de mensajes enviados sin saber que serían los últimos. Historias distintas, escenarios distintos.
pero una imagen, una grieta invisible las atraviesa. La sensación previa. Esa pequeña fractura en la normalidad. Ese instante en el que algo no encaja y aún así decidimos ignorarlo. Porque es más fácil llamarlo estrés. Es más cómodo decir que es ansiedad. Es menos perturbador pensar que fue coincidencia. La mente humana necesita orden. Necesita creer que el final siempre es inesperado, que llega sin aviso, que nadie podría saberlo antes. Pero, ¿y si no siempre es así? ¿Qué ocurre si en algún nivel profundo, silencioso, primitivo, sí lo sabemos? No con claridad matemática, no con una fecha marcada en rojo, pero sí como una vibración leve bajo la piel, como una corriente fría que sube por la espalda sin razón aparente. Tal vez el cuerpo detecta lo que la razón no comprende. Tal vez la conciencia percibe cambios microscópicos que la ciencia aún no alcanza a explicar. O tal vez, y esto es lo que incomoda, existe algo más. Algo que no necesita manifestarse con estruendo. Algo que simplemente se acerca, respira, espera. Piensa en las últimas veces que dijiste, te quiero sin motivo. En la despedida que se sintió más larga de lo habitual. En el sueño que te dejó inquieto todo el día. En esa intuición que desechaste por parecer irracional. Quizá no significaban nada. Quizá eran solo pensamientos pasajeros. Pero después de esta noche, la duda se instala. Porque la duda es lo único que no podemos apagar. El reloj sigue marcando el tiempo. El aire continúa entrando y saliendo de tus pulmones. La habitación permanece igual. Sin embargo, ahora sabes que existen personas que sintieron algo antes, que percibieron una sombra mínima antes de que el mundo cambiara para siempre. Y lo más inquietante no es que algunos hayan tenido premoniciones. Lo verdaderamente inquietante es pensar cuántas señales pasan desapercibidas todos los días. ¿Cuántas veces la intuición golpea suavemente la puerta y decidimos no abrir? No se trata de vivir con miedo. No se trata de sospechar de cada presentimiento. Se trata de reconocer que la percepción humana es más profunda de lo que admitimos. Que bajo la superficie racional hay un territorio silencioso donde se almacenan señales diminutas. A veces esas señales solo advierten peligro. Otras veces anuncian un final. Si esta noche, al apagar la luz, sientes que el silencio pesa un poco más, si el aire parece más frío detrás de ti, si una idea fugaz cruza tu mente y te obliga a detenerte un segundo, no la descartes tan rápido. Escúchala, obsérvala, no para entrar en pánico, sino para entender que hay dimensiones de la experiencia humana que no siempre caben en una explicación simple. La muerte no siempre llega con estruendo. A veces se aproxima con susurros, con sueños, con mensajes, con una mirada distinta en el espejo, o con una sensación leve, persistente, casi invisible. Y ahora que el programa termina, ahora que el silencio vuelve a llenar el espacio, haz algo sencillo. Mira a tu alrededor. Escucha tu respiración. Siente el pulso en tu cuello. Y cuando todo esté en calma, tal vez quieras mirar el calendario. No para temer, sino para preguntarte en voz baja,
¿Estoy ignorando algo que ya sé? Y así es como concluimos esta emisión de la hora macabra. Espero que este tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo, que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Como siempre, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Cabón Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, ahí me encuentran como Cabón. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!